Ushuaia. El lunes por la noche, el rompehielos Sara, almirante Irizar, tomó amarras en el muelle comercial de la ciudad de Ushuaia, dando por finalizada la primera etapa de la campaña antártica de verano 2022-2023. El buque, al mando del capitán de navío, Carlos Recio, navegó 4.467 millas náuticas, aproximadamente 8.130 kilómetros, en un periodo de 29 días, cumpliendo satisfactoriamente con el cronograma planificado por el Comando Conjunto Antártico. Durante la primera etapa de la CAP y con el apoyo de 2 helicópteros Sea King pertenecientes a la segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina, se cumplieron las tareas logísticas de reabastecimiento de material científico, combustibles, lubricantes, víveres frigorizados y refrigerados, material de construcción y carga general de las bases conjuntas antárticas Orcadas, Petrel, Marambio Esperanza y la base científica Carlini. Asimismo, se efectuó el repliegue de residuos antárticos. Una de las tareas más importantes fue el despliegue de todos los materiales para la construcción de los laboratorios científicos en las bases Orcadas y Esperanza, apoyando el cumplimiento de un plan interministerial entre las carteras de Defensa, Ciencia y Tecnología y Salud. Como parte de las actividades programadas, también se brindó apoyo a la actividad científica que desarrolla nuestro país en la Antártida, con personal de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto Argentino Antártico, del Servicio de Hidrografía Naval y del Servicio Meteorológico Nacional. Durante su estadía en Ushuaia, el Irizar se reabastecerá de combustibles para aeronaves, gasoil antártico, materiales de construcción, carga general, víveres varios y equipos científicos. También se espera la llegada del transporte ARA Canal de Beagle, el cual le transferirá diferentes tipos de carga. Por otra parte, los helicópteros Sea King decolaron hacia la Estación Aeronaval Ushuaia, donde se efectuarán tareas de mantenimiento en sus sistemas. El buque zarpará nuevamente a fines de enero, dando inicio a la segunda etapa de la campaña antártica de verano 2022-2023, periodo durante el que reabastecerá las bases conjuntas antárticas Orcadas, Belgrano 2, Marambio y Decepción.